Pues nada, vamos a empezar el taller en honor al tiempo, como os decía, y si alguien más se une, pues estupendo, si no queda ahí. Voy a hacer, aunque ya nos conocemos todos los que estamos aquí ahora, voy a hacer una pequeña presentación, porque como os decía, el vídeo se va a quedar en la red y así pues para quien quiera verlo. Entonces, bueno, ya me conocéis, yo soy Cristina Bou, soy autora de 2 novelas y también ahora estoy en los talleres de escritura creativa. Me lo estoy pasando muy bien con esto, así que espero que seguir adelante. Y bueno, este taller se llama, como sabéis, ¿y dónde pasa esto? Es un taller de creación literaria, pero nos vamos a centrar hoy en los escenarios, en los espacios narrativos. Se enmarca dentro de la iniciativa Maule elige cultura en casa, ahora que estamos todos en casa siempre, y bueno, está financiado por el gobierno regional. Entonces, os voy a compartir la pantalla, ¿vale? Bueno, antes de compartir la pantalla me gustaría, aunque sea así muy brevemente, y yo os conozca, pero igualmente que me contéis quiénes sois y por qué habéis decidido estar esta tarde, noche en casa en caso de Pablo, porque habéis decidido entrar en el taller hoy. ¿Por qué os gusta esto? Eli, va, empieza tú. ¿Yo? Ya. Bueno, yo me llamo Elizabeth Bobner. Soy escritora aficionada, me gusta escribir novelas, pero yo soy de la línea de ficción época antigua, como dice Cristina. Y de hecho también ahora estoy editando una novela que terminé que quiero también publicarla, así que estoy en esa línea. Y he tomado algunos talleres con Cristina y he hecho algunas cosas y eso, estoy aquí para seguir aprendiendo. Muy bien. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Pablo, ¿quieres seguir tú? Ahora. Ahí está el micrófono. Ahí está el micro. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Muy fácil. Después de 21 años de camino, ¿no? ¿21 ya? 21 nos conocemos, 21. Pues así que hemos hablado de millones de cosas, pero este tema no lo habíamos tratado nunca, así que, de creación de que siento espacios. curiosidad. Vengo de oyente totalmente, pero bueno, con mucha curiosidad. No, pero tú eres un gran lector sobre todo, así que estoy segura de que te va a gustar. Yo creo que te va a gustar. Seguro. Y si no te puedes ir y tampoco después eso, de una amistad de 21 años no te lo voy a tomar en cuenta. Así que no pasa nada. Eso. Y Cele, ¿quieres seguir tú? Cuéntame tú. Bueno, hola, soy Celeste Buzo. Soy escritora, parece. Parece, no, eres. Vamos a ver, ¿no has publicado hoy? Pues entonces eres. La mayor parte del día la dedico, trabajo como lingüista, soy correctora de textos. Escribo todo lo que puedo cuando puedo y creo que bueno, que es una buena instancia esta, porque creo que Cristina ya tiene mucho camino recorrido, mucha experiencia y siempre tiene algo que enseñarnos. Así que por eso estoy aquí. No sé si tanto enseñar, pero orientar, o por lo menos poneros el tema, ¿no? Para que penséis un poquito vosotros en ello. Así que estupendo, nos conocemos ya todos. Voy a compartiros una pantalla, ¿sí? Voy a compartiros la presentación. Aquí estamos. Eso es. A ver. ¿Lo veis bien, chicos? Sí, ¿verdad? Sí. Imagino. Muy bien. Bueno, como os decía, este es el título del taller hoy. ¿Y esto dónde pasa? Taller literario, de creación de escenarios. No hace falta seguir por aquí, ya me conocéis, Cristina Bou. Y he querido empezar con esta cita de Miguel Delibes, que es un autor que a mí me encanta, ¿vale? Lo veis bien, ¿verdad? Es que yo tengo justo vuestras caras aquí, ahí la tengo, muy bien. Miguel Delibes, este grandísimo autor, decía que la novela es un hombre, un paisaje y una pasión. No le tengáis en cuenta el tema de que dijera que es un hombre, porque Miguel Delibes nació en 1920 y entonces pues el tema del género inclusivo y todo esto no se le puede pedir en este momento histórico, pero yo os lo voy a traducir, ¿vale? Lo que quería decir Delibes es que la novela, o el relato, o la historia, o el cine, o la película, lo que queráis, lo que os guste escribir, es un personaje, es un espacio narrativo, es un escenario, y es una pasión, un objetivo. Es decir, nosotros necesitamos sí o sí a un personaje al que le estén ocurriendo cosas,
personaje que tenga la suficiente fuerza como para arrastrarnos, ya sea en un microcuento, como en un cuento, o sea, como en una, no sé, Canción de Hielo y Fuego de George Martin, que son 5 libros los que vengan, ¿no? Necesitamos un personaje que tenga un objetivo, tenga una pasión, que haya algo que le mueva, que lo arrastre a tomar decisiones, a evolucionar, a cambiar. Eso creo que está bastante claro y a mí sabéis que el tema de los personajes me gusta mucho, hemos hecho otros talleres centrados en personajes. Pero todo esto no tiene sentido si los dejamos flotando en el limbo. Es decir, tiene que haber un contenedor, tiene que haber un paisaje, un escenario. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Entonces, antes de deciros eso, yo soy mucho de compartir, quitar pantalla, luego me hago siempre un lío, pero vosotros me vais a ayudar. Yo quería preguntaros, porque claro, a ver, esto vosotros sabéis dónde veníais, esto se llama taller, no venís aquí solo a escuchar, no que yo esté aquí, sino venís a participar, a escribir. Entonces, yo quiero que me contéis, vosotros, tengo aquí mi chuleta, tengo aquí mi torpedo, como dicen en Chile. ¿Consideráis que el entorno, yo creo que vais a ser unánimes la respuesta, pero ¿consideráis que el entorno afecta a las personas, a los personajes? Pero yo quiero oíros, ya que somos hoy poquitos, oigámonos. ¿El entorno nos afecta? ¿Pablo? Hombre, por supuesto. ¿Quién mejor tú para dar fe de ello, no? Yo creo que no, seguramente no eres la misma Cris, ya no solo por el tema de la edad que vas madurando y tal, sino por el hecho del entorno. No es la misma Cris de Valencia o la misma Cris que estaba en Londres. Efectivamente. A la que hay ahora actualmente en Chile, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué piensas tú, Celeste? Bueno, sí, o sea, obviamente ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Obviamente en la vida real, como dice Pablo, a mí también me pasa porque también vengo de lejos, pero en una novela o en un cuento o en cualquier relato, lo que querramos que suceda, si no sucede en un lugar, no puede ocurrir en cualquier lado, no hay un lugar universal, como decía Cris, que el personaje va a estar flotando ahí y va a pasar. Y además, en el espacio vemos mucho de la carga histórica que va encajando el autor, ¿cierto? Adentro del libro. Efectivamente. Eli, ¿tú qué piensas? ¿Tú que escribes novela ¿Me repites histórica? la pregunta porque justo se me cayó el No te internet? preocupes. ¿Piensas si el entorno afecta a los personajes? ¿Nos modela el entorno? Ah, por supuesto. O sea, yo que escribo novela épica, o sea, ambientada, si yo no le doy el ambiente adecuado, no se entiende lo que quiero decir o el contexto de lo que estoy diciendo. O sea, para mí el ambiente es súper importante en lo que yo escribo, en lo que yo relato. Efectivamente. Pero se os ha olvidado algo, que no solo el entorno nos modela, sino que nosotros modelamos nuestro entorno. Y de eso vamos a hablar hoy. El entorno nos modela por todas las razones que habéis dicho, ¿no? Porque nos hace evolucionar como personas, porque nos cambia la trama, nos cambia lo que tenemos que hacer, nos cambia la vida, básicamente. Pero aparte de eso, de todo lo que llevemos, como dónde hemos crecido o dónde han crecido nuestros personajes, cómo era su casa, cómo era su entorno, todo eso les modela. Aparte de eso, mi casa no es igual que la vuestra, seguro que no. Y nos podemos ver ahora ya los fondos, estos pocos fondos que tenemos, ¿no? Y los detalles que aplicamos en nuestras casas, nuestras mesas, todo lo que nos rodea en nuestro entorno, esto también nos define y nos va a ayudar muchísimo a definir el personaje utilizándolo como recurso narrativo y de economía de palabras, porque no os olvidéis que sea como sea, da igual lo largo que vayáis a escribir, lo corto sea en un relato. Siempre tenéis que utilizar las menos palabras posibles, es decir, tenéis que hacer mover la acción, no es que no tengáis que poner descripciones ni nada por el estilo, pero sí que todo lo que esté tiene que tener un sentido. No podéis describir por describir, sino esas descripciones tienen que tener un objetivo y lo vamos a ver. Por eso se va a usar como recurso. Ya. Entonces, aquí os quería contar, mirad,
solo un poquito de definiciones para que os quede un poquito así más claro. Mirad. El espacio, la ambientación y la atmósfera, para que sepamos para que pongamos en común estas palabras, ¿no? Y podamos seguir hablando. El espacio narrativo es el escenario en sí, ¿no? El lugar donde se desarrolla esta historia, esta trama. Y lo podemos asociar, fácilmente lo entendemos como ese, pues Londres. Pero no solo Londres, sino Londres asociado al tiempo atmosférico. Por ejemplo, Londres en verano o Londres en invierno, con una tormenta o no. Y luego aparte, ¿qué día es? ¿Qué hora es? ¿Es la hora del té en Londres? Todas estas variables las tenemos que definir cuando estemos pensando en nuestros escenarios. Y todas ellas van a ayudar al lector a decir, ah, vale, estoy aquí, es que estoy en este momento, por eso no hay nadie en la calle, o por eso está lleno, porque es la hora justo de salir de trabajar. A esto le sumamos lo que le llamamos la ambientación. La ambientación es la actitud o el tono en sí del narrador, como pone aquí, que vincula todos estos espacios a unos estados de ánimo. Eso es lo que se llama la ambientación. Es decir, lo vais a ver fácil con películas de miedo. Una noche lúgubre, con luces titilando por la calle, ya os está poniendo en el color de la escena, ya estáis diciendo, aquí va a pasar algo, o sea, va a pasar Niebla. algo oscuro. Claro. Esto es lo que se llama la ambientación. Si juntamos las dos cosas, el espacio narrativo, Londres en invierno lluvioso a las 5 de la tarde, con esa forma de describir este espacio que nos dé esa sensación de desasosiego, triste o un poquito jugando con el terror, vamos a tener la atmósfera de la historia. Esos son 3 conceptos que hay que manejar para saber de lo que estamos hablando. Yeah, vamos a ver. Entonces, antes de pasar a la siguiente, mirad, os decía lo del tema del entorno, porque como Nabokov decía, Nabokov es el escritor de Lolita, por si no es, él hablaba de que la cita no es exacta, pero lo que recuerdo es que decía que la literatura es el arte de los divinos detalles. Sí, exacto, de los divinos detalles. Los divinos detalles, Nabokov les llamaba a los detalles concretos, a los detalles específicos. De esta forma, lo que hacemos es que el lector entienda en muy poquitas palabras de qué le estamos hablando, ¿no? Si decimos que hay una escalera y decimos que la escalera es amarilla, pero decimos que la escalera es amarilla y vieja y está descascarillada, estamos haciendo que el lector llegue mucho más profundo. No quiere decir que tengamos que poner así como detalles, así en todo, pero sí que usemos los detalles concretos que nos den además esa ambientación, esa atmósfera. Con esos conceptos vamos a jugar hoy y vamos a desarrollarlos un poquito más. Vamos para allá. Mirad, espera, aquí, socorro. No sé si habéis leído, quizás sí, a Pedro Páramo de Juan Rulfo. Sí, Celeste, sí. ¿Te gustó? No lo recuerdo mucho porque fue en la universidad. ¿Ah, sí? Es que teníamos materias cuatrimestrales. Ay, perdón, que voy a admitir a Claudia, que está entrando en la reunión. Disculpadme, un segundito. Teníamos materias cuatrimestrales, entonces se leían muchos libros en un espacio muy corto de tiempo, porque por ejemplo, literatura latinoamericana 2, donde leímos esto, estaba junto con literatura española 3. Entonces eran 11 libros de cada una. Claro, entonces normal que no te acuerdes mucho. Antes de seguir voy a saludar. Hola, Claudia. No sé si nos escuchas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina. Hemos empezado el taller en honor al tiempo, pero no te has perdido mucho, así que bienvenida. Qué gusto. Muy bien, muy bien. Como ves, Claudia, estamos en familia, estamos muy poquitos hoy, así que cuando quieras intervenir, cuando quieras hablar, solo tienes que decirlo. Yo os voy a ir haciendo preguntas. Por resumir un poquito lo que te has perdido, estamos entrando en la materia de por qué es importante el entorno, ¿no? Estábamos diciendo que el entorno nos modela y que además como el escenario modela a los personajes, pero a la vez los personajes modelan el escenario en el sentido de que influyen en él. Y que mediante los pequeños detalles que elijas al contar,
si eliges, acaba de poner un ejemplo de una escalera amarilla desvencijada, ¿no? Si, depende de esos detalles que elijas, vas a dar una sensación u otra. Pero vamos a seguir viéndola, así que no hay problema. Ya, Mira, y gracias. estaba sacando este párrafo de Pedro Páramo. ¿Lo has leído, Claudia? Sí, ¿Sí? ¿Te gustó? algo. Encontré un poco lento. ¿Sí? ¿Te pareció lento? Bueno, sí, mira, puede ser, porque la verdad es que no es un libro de acción y no es un libro que nos arrastre de una página a otra en ese sentido, pero sí que es un buen libro para entender cómo de importante es el escenario, en el sentido de que el escenario es prácticamente un personaje en este libro. No podría pasar esto en otro pueblo que no fuera Comala. Y os voy a leer un trocito. Dice, este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me bueno, esto lo dice Damiana Cisneros, que es uno de los personajes. Dice, este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen. Y en días de aire se ve el viento arrastrando hojas de árboles. Cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los subo en algún tiempo. Porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de alguna hendidura. Y sin embargo, tan claras que las reconoces. Y bueno, sigue. Entonces, cuando nos encontramos, y no os desvelo nada para los que no lo habéis leído, en este párrafo donde estamos hablando de un pueblo que está desierto, sin embargo hay hojas arrastradas cuando no hay árboles y hay gente hablando cuando no hay gente, ya nos da a entender que está pasando algo, ¿no? En este escenario, ya nos pone en esta atmósfera inquieta y con tres frasecitas ya nos dice que ahí está pasando algo cercano a lo paranormal, en realidad. Uy, no me ha hecho caso esto. A ver. Mira. A ver, que consulte mis notas. Exacto. Mira. Tenemos, he querido como resumir, ¿no? la importancia del espacio narrativo que hablábamos, el espacio narrativo entendido como escenario, en estos objetivos y en estas funciones, ¿vale? Entonces, mirad, el objetivo evidentemente es ser un contenedor físico, es decir, que esto pasa en un sitio, esto pasa en una nave espacial, esto pasa en un castillo medieval o esto pasa en una calle de Nueva York. ¿Sí? Eso es su primer objetivo obvio del que ya hemos hablado y como vosotros bien habéis dicho, eso va a influir en todo, en la trama, en cómo van los personajes, en todo. Pero además, nuestro objetivo es que el escenario se convierta en un símbolo más de lo que esté ocurriendo en el texto. No perdáis nunca de vista este objetivo, porque es muy interesante cuando el espacio nos hace anticipar lo que va a ocurrir o nos pone en ese color. Para esto tenemos las funciones de este espacio y de la ambientación, que como decíamos es el tono en el que estamos relatando este espacio, ¿no? Proporcionan un telón de fondo, como decíamos, un contenedor, ¿no? Londres. Pero además ayudan al lector a centrarse en el universo inventado de la novela y esto lo vais a ver muy fácil. Imaginaos que empezáis a leer y describís, o sea, y veis un prado enorme, verde, maravilloso, una campiña fantástica con unos árboles al fondo y un día de sol fantástico. Si en este prado además de repente veis unos campesinos arando a la manera tradicional, ya os está poniendo en situación. Si además al fondo del fondo hay un castillo en el que se ven unos soldados, quizás ya sabemos en qué época estamos. Pero si además de esto hacéis que el sol se oscurezca con las alas de un dragón, ya sabéis que estáis en una novela de fantasía. Y esto lo podéis hacer enseguida, ¿no? Y de esta forma centramos al lector enseguida en el tipo de mundo que queremos contarle. Lo mismo pasaría para, por ejemplo, una historia de ciudad, ¿no? Una historia donde pusiéramos al protagonista corriendo en un paso de peatones porque no llega al trabajo. Y toda la gente corriendo a su alrededor. Esa sería otra de las funciones, centrar enseguida al lector en el tipo de libro que está leyendo o en el tipo de historia que vamos a relatar, aunque luego lo sorprendamos o hagamos un cambio de escenario, por supuesto. Aparte de esto, la atmósfera también puede generar tensión narrativa. Mirad,
¿Qué es la tensión narrativa? Bueno, la tensión narrativa es el uy, 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 ¿qué va a pasar ahora? ¿Vale? Es el quiero seguir leyendo un capítulo más y acabo. Eso es tensión narrativa. Es las ganas que provocamos en el lector o la tensión que provocamos para la intriga realmente, para que sigan leyendo. Y esto no tiene por qué ser, no os hablo de novelas de misterio, novelas policíacas. En cualquier novela hay intriga, en el sentido de hay un objetivo de un personaje que no sabemos si se va a cumplir o no. El objetivo puede ser casarse en una novela romántica con el chico de sus sueños, o el objetivo en una novela poco más intimista puede ser salir de esa angustia vital en que está encerrado el personaje. Pero en cualquier caso tiene que haber un objetivo y un misterio, por así decirlo, una intriga de saber si se va a conseguir o no. Esto es lo que llamamos la tensión narrativa. Entonces, el espacio es una forma fantástica de aumentar esta intriga, de aumentar esta tensión en las hojas, de hacer que el lector quiera saber qué va a pasar. Voy a consultar las notas un momentito. Así, vale, vamos bien, vamos bien. Aquí estamos, muy bien. Mira, este es un ejemplo de A Sangre Fría de Truman Capote. ¿Lo habéis leído? ¿No? Hecho así, se me ha visto un poco. Mirad, lo que me pasó con este libro es que el libro es fantástico, o sea, os lo recomiendo encarecidamente, sobre todo si os gusta escribir, pero es verdad que a mí por la temática se me hizo duro, porque a mí me gustan las novelas de misterio y eso, pero esta es una novela periodística, es decir, está basada en un caso, es la primera novela periodística, de hecho, entonces está basada en un caso real y él pues narra de una forma muy novelada todo lo que ocurrió, pero son todos hechos reales. Entonces, el hecho de saber el final, para mí me generó tanta tensión narrativa, porque no me gustaba ese final, no me gustaba lo que pasaba en la novela, que se me hizo difícil leerlo, pero no por la forma de escribir, desde luego. Entonces, lo que utiliza Truman Capote en muchos casos es, digamos, para darnos esta sensación, ¿no? Para generar esta intriga, para meternos en este sentimiento, utiliza palabras relacionadas, un campo semántico que se llama, es decir, palabras relacionadas con una palabra en sí, un concepto, sin tener que mencionarla repetidas, muchas veces, ¿no? En este caso, para mí claramente, bueno, a ver si lo averiguáis vosotros. Mirad, os dejo un minutito, lo veis bien, ¿verdad? Entonces, os dejo un minutito y lo leéis vosotros, el párrafo. Tenéis que pensar en eso, en qué palabra os viene a la cabeza o en qué concepto os viene a la cabeza. ¿Sería una prisión o no? Efectivamente, estamos hablando de una prisión. O sea, aquí es el momento en que los protagonistas los llevan a prisión. Claro, pero el concepto para mí es un funeral. Claro, yo quería ir un poquito más allá. Digamos, el hecho, la acción, es que los están llevando a una prisión, pero quería como ver qué impresión os llevaba. A Por Celeste le ha llegado funeral. Mira, ataúd, viuda, hilera de la muerte. Muy bien. Uy, permitidme que voy a admitir a otra persona. Mira qué bien, que está llegando más gente. Estoy encantada, ¿eh? Pablo, ¿qué te ha sugerido a ti? Espera, que estoy aquí en silencio porque tengo a la niña metiendo ruido por aquí. Yo también tengo Sí, una. sí, lo primero que te sugiere es prisión y por el tono, desde luego, bastante cercano a algo opresivo, a la muerte, ataúd, viuda. Muy bien. ¿Eli? O sea, complementando un poco lo que ellos dicen, porque es lo mismo, también como el miedo o la pérdida total de ti mismo, o de la libertad.
Entonces como que me da la impresión de que él relaciona todos estos conceptos por esta pérdida que está sufriendo al ingresar a este recinto, a esta Muy cárcel. bien. Voy a hacer una pausa. Hola Antonieta, quería saludarte. ¿Qué tal? Gracias por asistir. Mate esta wea y tenía esta caja encima. Verifica qué fue lo que pasó. Hola. Bueno, en cualquier caso, espero que nos oigas bien. Estábamos hablando del entorno y estábamos leyendo este pequeño párrafo de Truman Capote para, ¿en qué concepto nos habíamos esperado? Para ponerlo un poquito en situación. Claro, estábamos diciendo que la atmósfera, el escenario, el espacio narrativo, nos puede ayudar a generar intriga, a generar tensión narrativa. Y esto lo hacemos en parte hablando, digamos, plasmando en un texto un concepto sin tener que mencionarlo. ¿Vale? Esto es una especie de juego que entra el autor con el lector, porque cuanto más hagáis que el lector no es tonto nunca, nunca, nunca. Entonces, cuanto más hagáis que el lector piense y se involucre en vuestra novela y deduzca cosas él solo o le lleguen estas impresiones, más lo vais a enganchar a la novela, ¿no? A la novela o al relato. En este caso, yo coincido totalmente con vosotros, la palabra que me viene a mí es muerte o funeral. Y lo podéis ver eso en Crepúsculo lluvioso, en forma de ataúd, la hilera de la muerte, obviamente. Luego nos cuenta cómo son esas ventanas donde no pasa luz y nos habla de negro como un velo de viuda. Entonces nos pone ya totalmente en la situación de la muerte. De hecho, esto es el corredor de la muerte y los personajes pues están condenados a muerte, así que esa es la sensación que quiere transmitir. Muy bien. Vale, pues hasta ahora hemos hablado un poco de eso, ¿no? De cómo hacer, cómo transmitir todo esto, los conceptos un poco, no sé si decir teóricos, pero sí un poco base, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Ahora vamos a ver otro tema, pero antes de esto voy a dejar de compartir. Uy, perdona. Ay, perdón, ya os he dicho que estaba muy resfriada. Qué desastre. Es resfrío, ¿eh? Resfrío no es el COVID ni nada de esto, no os preocupéis. No llegan a través de... No. Es COVID porque tengo el moquillo ese que sale así. No tengo fiebre. Entonces, os quería pedir, ahora vamos a escribir un poquito, ¿no? Que es a lo que hemos venido y a lo que seguro que todas tenéis ganas. Todos tenéis ganas. Mirad, ya que ya hemos hablado de generar esta tensión y de cómo involucrar al lector en esto, hagámoslo nosotros rápidamente, en 5 minutitos o así. Vamos a escribir un escenario y vais a intentar plasmar, como ha hecho Truman Capote, un sentimiento o un concepto en ese escenario. ¿Sí? ¿Se entiende un poco lo que tenéis que hacer? ¿Sí? Ya. Pues en un breve espacio, contarme algo, describirme un lugar o contarme una escena, pero hacérmelo llegar con un sentimiento, que a mí me llegue también eso. Ya. Demos ahí como 5 minutitos para que podamos seguir y hablar todos. Con vuestro permiso. Me he resfriado. Si tenéis alguna consulta, si queréis decir algo, lo que sea, solo abrir el micrófono y contarme, ¿eh? No hay problema. Uy, perdona, que está entrando alguien. Hola Cristóbal, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si me escuchas.
Parece que no. Bueno, yo te digo hola igual. No sé si... ¿Nos escuchas, Cristóbal? Parece que no. Bueno, ahora aparecerá. ¿Terminaste, Celeste? Ah, no, le estoy diciendo que viene a Cristóbal porque ¡Ah, vale! nos pone en el chat que sí se escucha. ¿Ah, sí? ¿Y yo por qué no he visto el chat? Ah, está aquí. Perdonadme, es que soy un desastre con esto del Zoom. Y mira que hemos hecho sesiones a través de Zoom, ¿verdad? Eli que ha estado conmigo en un taller, pero de repente no encuentro. Nada, pues Cristóbal, era solo para saludarte y decirte bienvenido. No sé si quieres abrir el micrófono y decirnos hola. O estás en un sitio quizás más ruidoso. En cualquier caso, bienvenido, gracias por asistir. Estamos justo haciendo un pequeño ejercicio, ¿vale? Te voy a poner en situación. Te has perdido un poquito, pero no mucho, así que no te preocupes. Estamos hablando del espacio y del entorno narrativo y cómo transmitir un sentimiento, ¿vale? Cómo transmitir un sentimiento a través de una pequeña descripción. Ese es un poco el ejercicio. Entonces, tus compañeros están escribiendo un párrafo chiquitito. Eso, donde tienes que transmitir un concepto o un sentimiento. Por ejemplo, si nos estás describiendo un día, un ejemplo muy fácil, nos estás describiendo un día ventoso, con lluvia, un día gris, nos das esa sensación de tristeza, ¿no? Pues eso sería un poco lo que tendríamos que hacer. A ver si te animas. Muy bien. Celeste, ¿lo tienes tú ya? ¿Sí? Venga, ¿nos lo quieres leer? ¿O... Sí, no sé si esperamos ¿Sí? un ratito que todos terminen para que no se confundan o le damos. Bueno, si queréis, esperamos un minutito más para que ellos tengan como su tiempo y si no, lo podemos seguir haciéndolo. Si queréis, seguimos y ahí más adelante nos ponemos. Venga, Celeste, cuéntanos. Ya, les leo. Sí. El polvo flotaba en los rayos oblicuos del sol, se pegaba en nuestras narices y bocas y nos agregaba kilos para transportar en medio de este valle abandonado por la vida. Éramos camellos en su 10º día, nuestras jorobas ya no tenían reservas. Qué bueno. Muy bien. No sé si, a ver, por no decir. A ver, era muy fácil, o sea, era muy fácil. Quiero decir, enseguida se ha transmitido esa sensación de calor. Eso es lo primero que me ha venido a mí, el calor. Y como esa pesadez, ¿no? Ese no poder andar más, ¿no? Lo has dicho muy bien con el tema de los rayos de sol, haciendo referencia enseguida al valle y demás. Así que muy logrado para tan pocas líneas. Eli, ¿quieres participar? ¿Lo tienes? Sí, creo que sí. Venga, dale. No sé si está bien.
Ya. Dice, la puerta se abrió revelando la cama adoselada en una amplia estancia que generaría envidia a quien pudiera tener el privilegio de posar sus ojos en tan lujoso lugar. Pero para mí solo era una prisión dorada donde había sido confinada por los deseos de mi padre. Sentía cómo la desgracia se cernía sobre mi piel, mientras la cárcel dorada brillaba de esplendor en contraste de mi alma. Muy bien, fíjate, yo lo primero que he escrito como concepto es lujo, ¿no? Cuando me has ido hablando de, la primera palabra que me ha venido a mí es lujo, ¿no? Amado será data. Y luego quizás angustia, ¿no? Porque ella habla de enseguida de cárcel, de jaula, entonces confinada, ¿no? Esas tres palabras hacen como angustia. Y ya luego descubrimos que es como una princesita encerrada. Está buenísimo el contraste, así como chocan los dos conceptos. Está buenísimo. Muy bien. Además esto me viene muy bien en tu ejemplo, porque luego en un momentito vamos a ver una forma de crear, os habla mucho de cómo utilizar el espacio como recurso narrativo. Muy bien, pues una de las formas más logradas y que a mí me gusta más es lo que tú has hecho ahora sin saber cómo se llama, que se llama ironía dramática, ¿vale? La ironía dramática es precisamente esto, juntar dos conceptos que en principio no son lo que deberían ser. Vamos a verlo un poco en profundidad ahora en un momentito, pero muy bien hecho. No sé si Pablo está o se ha marchado. ¿Estás por ahí, Pablo? Está calladito. Parece que tenía como por ahí a su niña también. Ahí son las 10 de la noche, así que... Wow. Claudia, ¿quieres participar? ¿Has escrito algo? ¿Te apetece leer? Ya, no sé cómo. Sí, venga. Ya. Las manecillas avanzaban sin descanso, un constante pitido que se repetía de forma cíclica, indicando el transcurso de cada instante. El ruido de las cortinas mostraba que el mundo seguía igual que siempre, y allá adentro donde se encontraba, solo estaba ese constante pitido, el suave tic-tac y el sonido de su respiración. Las teclas mudas esperaban por un instante de vida, una realización que les permitiera completar su tarea, pero lo único que se movía allí eran los números en el reloj. Sonó el último pitido, y entonces el examen había finalizado. Qué bueno, me gusta mucho. Enhorabuena, me gusta mucho. Mira, lo primero que me he apuntado yo es tiempo y luego angustia, ¿no? Por ese pitido que estaba ahí a punto de sonar, eso es lo que me ha transmitido. Y enseguida vemos la ansiedad de la persona que está enfrentándose a esto, que todavía no sabemos que es un examen, está enfrentándose al tiempo, está enfrentándose a algo que tiene que teclear. Así que me ha gustado mucho, esas son las tres palabras que me has hecho a mí personalmente llegar, sobre todo esa ansiedad. Muy buen texto. No sé si es Cristóbal, te ha dado tiempo, no sé si te habrá dado tiempo a hacerlo porque has llegado justo en el momento. Hola, sí, lo que pasa es que acabo de llegar a mi casa y no sé por qué motivo, pero se me había olvidado la reunión y me apresuré lo máximo posible, así que ahora estoy conectado con mi computador. Ah, mira, sí, te estoy viendo justo. No te preocupes, Cristóbal. Vamos a seguir si quieres y ahora lo tenemos tiempo y además si te apetece puedes hacer el ejercicio y luego más tarde lo compartimos o luego yo os voy a dejar mi mail y todo y las redes y todo ahí me lo puedes compartir. Así que creo que te he dado a admitir, no sé si te he dado a admitir. Bueno. Sí, ahora me metí con mi computador. Gracias. Qué bueno. Bueno, pues vamos a seguir si quieres y no sé si Pablo ha vuelto. Pablo. No, parece que ha tenido que marchar. Bueno, pues ahora cuando... Bien, este es un ejemplo, lo habéis hecho súper bien, así que con permiso voy a compartiros de nuevo la pantalla para volver a la presentación. A ver. Uy, a ver. Uy, ya me caso. Aquí estábamos, mira. Esto es justo, ¿ves, Eli? Justo, ¿ves? Usando la ironía dramática. Esto era lo que te iba a decir. Entonces, muy bien, hemos estado hablando de lo que era el espacio, de lo que era la atmósfera, de que los detalles eran lo que importaba para meter al lector en el ajo, digamos, ¿no? A meterlo en la novela, de cómo se podía utilizar todas estas funciones de contenedor del espacio y de ayudarle a ubicarse en lo que estamos contando, ¿no? En la historia en sí. Pero aparte de eso, tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Este es el kit. ¿Cómo utilizo el espacio para crear tensión narrativa? Muy bien. Lo primero
es poniendo a los personajes, uno de los clásicos que se dice, es poner a los personajes en oposición a la naturaleza. Y esto seguro que, no sé si se os ocurre algún ejemplo, porque vosotros que sois muy listos. A ver, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de cómo cómo aumentar esta tensión poniendo un personaje en oposición a la naturaleza? No sé si estará bien, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, cuando tú estás con ira, enojado o algo, y por ejemplo llueve, y tú estás ahí gritando en contra de tu mala suerte porque te está lloviendo sobre mojado, sobre la... Como esto es justo lo que me falta. Justo lo que me faltaba como para lo que me estaba pasando. Por ejemplo. Celeste, ¿alguna idea más? No sé, puede ser como también en competencia, como en competencia con la naturaleza quizás, como pasa en el segundo de antes. Ay, no quiero hacer spoiler porque no sé si la gente lo leyó. No sé. Pero sí, un poco eso. Hay una parte donde hay una riada, entonces... Exacto, no, eso se sabe que hay una riada, así que no podemos decir. Sí, o por poner un ejemplo clásico, Moby Dick, ¿no? O podemos tomarlo, esta definición, como el sentido estricto, ¿no? O sea, el personaje en contra de la naturaleza, enfrentándose a un huracán, a un maremoto o lo que queráis pensar. Y luego, digamos que este ejemplo, lo típico, era una noche oscura y lluviosa y me quedé en medio de una cabaña en el bosque y ya sabes que va a pasarle algo, ¿no? Esto es un poco la idea. Pero, ¿para qué nos sirve esto que en principio podáis pensar que es un poco cliché? Pues no es tan cliché y nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque mira, por una parte, lo que hacemos es que el lector entre en el color de la escena, que se llama, bueno, algunos autores la llaman así. El color de la escena es precisamente lo que yo os acabo de contar. Si yo os hablo de una rubia estupenda que baja hacia unas escaleras angostas, hacia un sótano, ¿qué va a pasar? La van a matar, seguro. Va a morir. O sea, si tú eres rubia, no te metas en un sótano, eso es así. Entonces, va a morir. Pues esto, que es un cliché muy grande, sin embargo, ya nos pone sobre aviso. No hace falta que seamos tan clichés, ¿no? Pero nos ayuda a entrar en el color de la escena, cómo es ese escenario, cómo esa oposición en la naturaleza, ¿no? Luego también hay otro punto muy grande que la oposición con naturaleza nos puede ayudar a justificar aspectos de la trama. Y esto no lo infravaloréis nunca tampoco, porque a veces no sabemos cómo hacer que cierta cosa pase. ¿Vale? Necesitamos que nuestra familia, un grupo de gente se quede encerrado en un sitio. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues la naturaleza es uno de los recursos que podemos escoger. Y en contra de lo que estáis pensando en esta cabaña donde va la rubia a bajar al sótano, mirad, esto es Jane Eyre, que no tiene absolutamente nada que ver con nada de esto. Mirad, aquel día no fue posible salir de paseo. Por la mañana jugamos durante 1 hora entre los matorrales, pero después de comer, la señora Reed comía temprano cuando no había gente de fuera. El frío viento invernal trajo consigo unas nubes tan sombrías y una lluvia tan recia que toda posibilidad de salir se disipó. Esto es Jane Eyre, como os digo. Esto nos ayuda, no os voy a hacer un spoiler tampoco, pero ayuda a justificar que cuando pasa una cosa en esa casa, una cosa terrible, nadie pueda salir. Nadie pueda salir y se tengan que quedar encerrados. ¿Vale? Esto es una de las formas en que el escenario, el ambiente, nos puede ayudar en nuestra trama. Volviendo a esto, otra de las formas de utilizar el espacio es haciendo que los personajes se desenvuelvan en un espacio desconocido. ¿Se os ocurre algún ejemplo? Claudia o Cristóbal, que han llegado un poquito más tarde y han participado un poco menos. No se me ocurre nada en especial, pero igual puede ser bastante interesante
plantear a un personaje en un ambiente desconocido, yo creo que, no sé, me parece interesante. Claro, Sí, muy bueno, bien. se me ocurre la pérgola de las flores, Por ejemplo, que es esta, no sé, ópera, no sé si es una ópera, chicos, no quiero mentir. Donde, llega la Musical. Carmela, es, llega la Carmela a la ciudad y no conoce a nadie y tiene que ver cómo encajar en el fondo. muy bien, muy bien. Te has ido como al siguiente nivel, Celeste, pero me parece perfecto. Mira, el primer ejemplo que se nos ocurre, yo os voy a poner un ejemplo muy conocido, es Sam y Frodo en El Señor de los Anillos, que sí, seguramente que por lo menos lo conozcáis si no lo habéis leído. Entonces, ellos están literalmente en un espacio que desconocen, tienen una misión, que es destruir el anillo, en un monte al que tienen que ir físicamente y van por parajes y lugares desconocidos, por poner un ejemplo. Otro ejemplo sería el corazón de las tinieblas, ¿no? Una persona que va a buscar a otra y para eso tiene que moverse al interior de la jungla y todo lo que va ocurriendo por ahí. Esto sería una parte, pero la segunda parte, que ahí Celeste se me ha adelantado porque es alumna excelente, es cuando el espacio desconocido no es un espacio físico, sino una adversidad o un espacio quizás hasta mental. Puede ser una persona que llega a una ciudad nueva, a un país nuevo, con un lenguaje distinto quizás, y tenga que enfrentarse a todo ese cambio cultural. Eso es un ejemplo clásico de hacer que los personajes se desenvuelvan en un entorno desconocido, ¿no? Ponerlos en un lugar en el que no están habituados a estar, en una religión distinta o incluso en un trabajo distinto podría ser un ejemplo para esto, ¿no? Todo lo que sea cambiar su espacio rutinario, estamos hablando de espacio siempre en el taller de hoy, les hace enfrentarse a formas distintas de reaccionar, a gente distinta, y eso es una buena forma de generar esta tensión, ¿no? De decir, va a poder lograrlo, va a poder comunicarse, se va a adaptar a las costumbres del país. Muy bien. Por último, tendríamos, usando la ironía dramática, que es lo que os adelantaba un poco con el concepto que ha hecho eliminar. Ironía, todos sabemos lo que es, ¿no? Es decir lo contrario de lo, o sea, expresar lo contrario de lo que se está diciendo. Y dramática, pues una dramática es una serie de acciones o de pasiones en las que todo es conflicto y todo está encontrado, ¿no? Es en una situación muy tensa. Muy bien. ¿Alguien me puede dar un ejemplo, siguiendo como Eli ya nos adelanta un poquito, de lo que sería utilizar el escenario como una ironía dramática? Claudia, ¿quieres hablar tú ahora? Que antes se te ocurre, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Estoy pensando. Mira, os voy a dar un ejemplo si queréis y vosotros a ver si se os ocurre algún otro. Una ironía dramática en temas de escenario podría ser situar una serie de crímenes muy cruentos en un vecindario típico ideal, ¿no? De casitas adosadas, donde todo es súper tranquilo, donde la gente deja la puerta abierta y de repente meter ahí una serie de asesinatos súper cruentos. Eso podría ser una ironía dramática en el sentido de espacio, porque estás utilizando algo que se supone que tiene asociado el tema de paz, de tranquilidad, de seguridad, y metes ahí justo lo contrario. ¿Alguno más? Bueno, pasa algo súper parecido en un libro que acabo de leer que se llama Las viudas de los jueves, Ajá. de Claudia Piñeiro, una escritora argentina contemporánea, y también ella, bueno, para mí como argentina lo interesante es que ella describe un fenómeno que se dio en Argentina a finales de los 80 y principios de los 90, sobre todo principios de los 90, que es esta proliferación de los country. Los country son estos barrios cerrados, con Ah, seguridad vaya. y con estas panderetas Ajá. gigantes. Entonces Sí. ella en este barrio que se supone perfecto, va describiendo a todos estos personajes y cómo hablan unos de otros. Y bueno, no les quiero spoilear, pero pasan cosas
muchas cosas. Bueno, pues sería como el ejemplo, ¿no? Muy bien. Es ese tipo de esto. ¿Alguno más, Eli, se te ocurre? Aparte del que tú ya nos has puesto. Es que como el otro salió solo, Ah, claro. Mira, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si en un matrimonio pusiéramos a la novia llorando? claro. O describiéramos todo felicidad, ¿no? Las flores, el vestido, no sé qué, pero la novia está llorando desconsoladamente, algo ha pasado. En un libro leí una en el que tú ibas en un valle, así como vas caminando por la montaña, así y de repente cuando, no sé, están observando el horizonte, encuentran un cadáver abajo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, como- Eso es lo que se llama ironía dramática. Es como Claro, sí. plantear una situación que el lector no se espere y utilizar el escenario de una manera totalmente distinta a lo que un lector ha dejado, porque al final no os olvidéis de una cosa. Nosotros ya todos somos hijos de la televisión. Somos hijos de televisión, estamos todos acostumbrados a ver televisión, series, películas, además a los que nos guste leer. Entonces nos han contado tantas historias en nuestra vida. Pensarlo, ¿cuántas historias os han contado? ¿Cuántos cuentos, cuántos relatos habéis leído? ¿Cuántos finales distintos? Lo sabéis todo, os lo han contado todo. Uno pone una película y dice, el malo es no sé quién. Porque ya lo sabes, porque todo se ha leído, ¿no? En ese sentido. Entonces, como somos, como tenemos todo ese bagaje digamos, narrativo detrás, Se hacen que nos predecibles. sorprendan, que nos pongan algo distinto, una piedra en el camino, es lo que nos llama la atención, es lo que genera esa tensión, ¿no? En el siglo XVI, las novelas del XVII y del XVIII, pues evidentemente uno podía hacer un castillo y poner a la princesa feliz, por así decirlo, ¿no? Pero ahora ya no, porque eso ya lo hemos leído y ya, como ya me sé esa historia, ya no quiero que me la cuenten, quiero que me cuenten otra. Eso es lo que tenéis que hacer. De aquí tan importante este recurso y de aquí también que se use tanto, ¿eh? No os estoy descubriendo la rueda, esto lleva usándose muchísimo tiempo, efectivamente, y más ahora. Entonces, eso, un funeral donde la gente se ríe del muerto, no sé, ese tipo de cosas, ¿sí? Me vais a disculpar un momentito. Bueno, como pasa un poco esta ironía, pero constantemente en El extranjero, de Albert Camus. Por ejemplo, muy buen ejemplo. Muy Pero es buen. constante, es constante. A mí el extranjero se me hizo un poco difícil de leer, tengo que decir. Se me masticó Donde mucho. donde todos esperamos A, él siente X. Claro, sí. Sí, es exactamente eso. Y por ejemplo, en el extranjero ocurre algo que también es muy bueno a nivel escenario. Para los que no lo hayáis leído, mirad, en el extranjero se habla mucho del tema, como lo han mencionado un poco Celeste antes, el calor, el sol, todo esto, ¿no? Hay muchas palabras que tienen este campo semántico de sol, calor, verano y tal. Y digamos que eso, que podría estar asociado en principio a una sensación feliz, al protagonista la agobia sumamente. Y cada vez que hay esta mención al vocabulario, a este tipo de sensaciones de sol, el escritor muy sabiamente mete como una cuña de agobio, para que tú inconscientemente cada vez que sale este calor ya te estés agobiando leyendo. Y eso es algo que lo lees sin darte cuenta, te genera esta sensación sin darte cuenta, ¿no? Palabra a palabra va creando esa asociación de ideas en tu cabeza. Por eso Albert Camus es un grande y no es algo que esté al alcance de cualquiera, pero para que veáis cómo se maneja, ¿no? En este caso, en un escenario o incluso en el tiempo, lo que sería meteorológico. Bueno, pues seguiré un poquito adelante. A ver, ¿me he dejado algo? No. Muy bien. Hablamos de cómo construir este espacio narrativo, ¿no? Dame un segundito. ¿Me vais a permitir que deje de compartir un segundito la pantalla? Ya. Perfecto. Aquí estamos. Uy. Perfecto. ¿Cómo construir este espacio narrativo? ¿Cómo verdaderamente lo hago? Mirad, trucos hay 3000 y en realidad no vale ninguno. O sea, lo que vale es lo que vosotros cuando os pongáis delante de la hoja queráis plasmar, ¿no? Pero sí que
hay ciertas cosas que nos ayudan. Lo primero sería apuntar detalles concretos que transmitan sentimientos. Y esto ya lo hemos mencionado a lo largo del taller varias veces, ¿no? Entonces, os decía antes, mirad, perdonadme, que estaba ahí como... decía Chekhov, que es un autor ruso también, un autor ruso, que si queremos que el lector... perciba que nuestro protagonista está, de hecho creo que, sí que la he puesto, digo, bueno, esto no sé si es una cita literal, pero yo la he encontrado y si no lo dijo así, lo dijo muy parecido, ¿vale? Entonces Anton Chekhov, que es un escritor muy, muy grande ruso, dijo, si queremos que el lector perciba que nuestro protagonista está triste, no debemos explicar que lo está, sino sacarlo a la calle y hacerle mirar el reflejo de la luna en un charco. Mirad, alguno de vosotros me puede decir, pero si esto entra un poco en conflicto con lo que nos estabas diciendo de la economía de palabras, ¿no? De utilizar el escenario como para abreviar palabras y no tener que sumar. Sí, pero lo que es más importante que sumar o restar palabras, lo más importante es involucrar al lector. Entonces, si vosotros hacéis que él sienta, que el lector sienta la sensación de que el protagonista está triste, es mucho más potente eso, es mucho más... le vais a llegar mucho más que si le decís Antonio está triste. Si decís Antonio está triste, y en algún momento lo vais a tener que hacer porque vais a necesitar rapidez en una escena de acción, en un diálogo, quizás tengáis que decir esto pasa así, pero si conseguís que mediante los detalles del entorno el lector tenga esa sensación de tristeza, esa sensación de agobio de la que estábamos hablando hace un momento, estáis ganando mucho más y estáis enriqueciendo mucho más, porque al final lo que hacemos escribiendo es enriquecer un poco el lenguaje, ¿no? y jugar con él. Entonces juguemos en este sentido, es un juego de dos, del lector y del autor. Así que tenéis que apuntar detalles concretos que transmitan estos sentimientos. Y os voy a dar, perdonadme, este resfriado tonto. Les decía antes a los chicos que no es COVID, ¿eh? No os asusten. Pero no sé, cambio de tiempo. Mirad, un truco. Cuando os enfrentéis a una, no a una descripción, pero sí que a una escena donde queráis involucrar de esta manera al lector y queréis usar estos detalles concretos, esto conforme uno lo practica le va saliendo cada vez más solo, ¿vale? Como seleccionar los detalles que deben ser significativos. Pero para empezar, un truquillo es hacer un campo semántico, ¿no? Es hacer, vale, pues si yo quiero hablar ahora mismo aquí de que quiero dar la sensación de que mi personaje está súper estresado porque tiene un montón de trabajo, pues voy a apuntarme todo un listado de palabras que tengan que ver, todo lo que se me ocurra que tenga que ver con estrés. Rodeando los 5 sentidos, porque acordaos, amigos, de que no solo tenemos un sentido, porque casi todos vamos a la vista, a lo que se ve. El no sé quién vio que tenía mucho trabajo. No, tenéis que involucrar todos los sentidos, cómo huele, por ejemplo. Si, que entre, no está, a ver, ¿cómo se me podría ocurrir? Mirad, nuestro oficinista estresado, pues que huela, por ejemplo, que esté donde esté, que huela a sudor. Que huela a sudor de estar como todo el día corriendo. O que siempre huela el olor de la tinta de la impresora, que le parezca que huela. O que toque algo, que las teclas de su teclado estén pegajosas. Todas esas cosas, ¿no? Como de darle mucho. O que alguna esté muy, muy dura o se haya caído de tanto dar. ¿Ah? Desgastada. Desgastada también. No sé, tenéis que intentar encontrar todo aquello que rodee los 5 sentidos con un campo semántico y que os pueda ayudar a eso, a demostrar que María está estresada. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, vamos a hacer igual que hemos hecho antes, una escena donde queráis transmitir algo, una escena, una descripción, un diálogo. El diálogo va a ser más difícil porque como hoy estamos hablando del espacio narrativo, es más fácil que lo describáis en una escena narrada, ¿no? Pero bueno, os lo dejo abierto. Podéis meter un personaje, lo que queráis. Vamos a dar un poquito más de tiempo esta vez, para que tengáis tiempo a hacerlo con calma y todos nos unamos. Pero el objetivo es Sí. construir un escenario.
tenéis que hacer una escena o una descripción, pero una escena donde, además de transmitirnos algo, o sea, que sepamos lo que hayáis querido, ese concepto que hayáis querido transmitir, triste, amor, erotismo, miedo, no sé, angustia vital. Aparte de ese concepto, tenéis que hacerlo mediante los 5 sentidos. Si no sale uno, tampoco os forcéis, no lo metáis ahí como... Pero intentar utilizar en vuestras palabras descriptivas o en vuestros detalles que elijáis, los detalles que elijáis de escribir de ese escenario, o sea, que sea lo más variado posible en el sentido, o sea, hablar de los tactos, hablar del sonido, que se oye en este sitio. ¿Es un bar ruidoso o es la naturaleza o es el sonido de los grillos una noche de verano? ¿Sí? Intentar poner, ojalá, los 5 sentidos. Si no, si se os queda alguno, tampoco podéis. Y todo eso que nos transmita algo, que digamos, vale, quiere decirnos que aquí va a pasar algo malo o aquí va a pasar algo bueno. Lo demás os dejo total libertad para que podáis. Vamos a dar un poquito más de tiempo, si queréis. A ver, dejadme un segundito que mire cómo vamos de tiempo, que yo creo que vamos bien. Perfecto, muy bien. Pues vamos a dar, si queréis, unos casi 10 minutitos. Voy a parar la grabación, de hecho, para que esto no sea aburrido. Y en 10 minutitos volvemos. Venga, comencé a grabar de nuevo tras esta pausa. Yo quería leer Sí, Cristóbal, por sí, favor. que algo que ya tenía escrito antes, pero tomando en cuenta lo que usted estaba haciendo antes. Fantástico. Cuéntanos. Ok. Cuando nombran al sábado, me imagino un día grisáceo. Las nubes tapan minuciosamente al sol para que no alumbre. Ya vive el verde del pasto que ya no se menea con ese viento cálido y adormecedor. El viento es de esos que entran hasta por el último hueco de tu ropa, llegando a todas partes de tu cuerpo. No obstante, si se tiene suerte, se podrá ver al final del día el ocaso, que se mezcla con las nubes que reinaban hace horas atrás. El sol ya está alumbrando la otra mitad del planeta, pero sus últimos rayos, tal vez los más flojos y desteñidos, pero en realidad los más profundos, nos llegan al alma. Un rojo acuarela con partes grisáceas y celestes, que se propaga entre nube y nube, haciéndonos sentir alegría por la magnífica obra creada por la naturaleza, y tristeza, que reside en los vestigios de lo que fue el día, sabiendo que quedaremos en penumbra después. Mi cumpleaños es un sábado. Bonito. Muy bonito, Cristóbal, enhorabuena. Me ha gustado mucho. Tú te has centrado mucho en el sentido de la vista, porque nos has descrito esa paleta de colores del atardecer de una manera muy exquisita. Sí que quizás podríamos pensar en el tacto cuando hablas del viento que se mete entre toda la ropa. Claro, todos conocemos esa sensación y es una sensación en la que te puedes valer para empatizar con el lector, ¿no? Porque todo lo que sean lugares comunes, o sea, sensaciones comunes que todos hayamos podido vivir, eso ayuda a que el lector entienda y se ponga en tu piel o en la piel del personaje en este momento. Yo hubiese incidido un poquito más ahí, ¿sabes? En el tema del viento, de cómo se siente en la piel, por ejemplo, el primer frío de la noche, ¿no? En contraste con el sol. Y luego lo que sí que hubiese sido como redondo, que hubieses añadido un olor. El olor tú hablabas del césped, perdón, del pasto y de la hierba y el verde de la hierba y tal. Entonces hubiese sido brutal que hubieses metido como un olor a la hierba o a las hojas, al viento en sí, porque eso hace como que la mente enseguida... El olor es un recurso súper poderoso porque es uno de los que más memorias generan, uno de los recuerdos, de los que hacen generar más recuerdos, ¿no? Todos recordamos cómo olía nuestra abuela, sin darnos cuenta, ¿no? De repente alguien lleva su perfume o alguien hace esas galletas y es como, yo cuando yo era pequeño no sé qué. Entonces, utilizar mucho
en la medida de lo posible, sin abusar, el sentido del olfato, del que hoy yo carezco porque estoy súper resfriada, porque ese es un generador de recuerdos y de empatía muy grande. Por lo demás, me ha gustado mucho el texto, ¿eh? Y sí que te lleva a esa... Me ha parecido curioso porque como has empezado diciendo que era un día gris en sábado, pensaba que iba a ir por otro lado, ¿no? Porque como es el día que todo el mundo está feliz, por así decirlo, un sábado, y tú al principio era como que nos ponías un poco tristes, digo, iba a ir, pero bueno, al final era el cumpleaños. Así que muy bien, muy bien. No sé si Pablo o Claudia quieren participar ahora, si lo tienen. Pablo no sé si está con su hija, pobre. Apareció y desapareció. Claudia, ¿quieres leerlo tú? ¿Yo? Sí, vale. Sí. Ya. Giró la cabeza en ambas direcciones. La noche estaba cruda y sin luna. Un sudor frío le recorrió la espalda, mientras el corazón le martillaba con fuerza en el pecho. Agudizó el oído, buscando oír algo más que su pesada respiración y el canto de los grillos. Todo parecía en calma. Las estrellas brillaban como luciérnagas y las hojas se mecían suaves con la brisa. Al relamerse los labios sintió la sequedad en su boca junto al simultáneo y conocido ardor en las piernas, producto del esfuerzo físico. Un ladrido rompió la noche y los pelos de la nuca se le erizaron nuevamente, mientras un escalofrío le recorría la columna vertebral. El viento zumbó entre los árboles con una renovada violencia, y entonces ahí estaba ese silbido, agudo y lejano. Las pupilas se le dilataron mientras aumentaba otra vez el latido de su corazón. Se repitió aquel silbido, en esta ocasión mucho más lejos. El sonido estaba cada vez más alejado, y entonces supo que estaba perdido. Lo último que fue capaz de percibir fue el putefacto olor de su mano sujetándole el hombro, y ese cada vez más lejano silbido. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos han metido en la sensación de pérdida total y de angustia. Muy bien. Además has utilizado todos los sentidos. Vamos, creo que no te has dejado ninguno, porque has hablado del sudor, del tacto, has hablado del corazón amartillando, de los sonidos. Y luego, por ejemplo, también me ha gustado mucho el tema de la sequedad de la boca, ¿no? Porque yo creo que de todos los sentidos, el del gusto es el que muchas veces es quizás un poco más complicado según en qué escena introducir, y tú has hablado de esa sequedad de la boca que nos pasa cuando tenemos miedo o cuando estamos angustiados, ¿no? Así que muy bien, me ha gustado mucho el texto, enhorabuena. Eli, ¿quieres participar? ¿Quieres leer? ¿No quieres leer? Sí, pero insisto, esto es para mayores de 19. Ah, vale, ponemos el simbolito. No te preocupes. Sí, ya. La tenue luz de la luna que se colaban por la ventana eran mi única iluminación. Solo podía ver la silueta de mi acechador que se acercaba entre las sombras. Sus manos ásperas apretaban mi piel con las yemas de los dedos, tensionando mis músculos, que contrastaban con la cálida y suave sensación que rodeaba mi ser. Sentí cómo su respiración ardiente, seguido de la humedad, poseyeron mi cuello de manera posesiva, mientras me inundaba el olor de madera que adoraba, por lo que solo me dejé llevar con un suave respingo que desvaneció mis sentidos entre besos y caricias en penumbra. Es para mayores de 19 años. Eli, Digo yo, para molestar. Muy bien, muy bien. Muy... Eli, sobre todo para los que habéis llegado un poquito más tarde, a ella le gusta mucho, porque Eli y yo somos conocidas, desde hace mucho tiempo somos amigas, y ha estado en varios, en mis talleres anteriores, entonces a Eli le gusta escribir romántica histórica, sobre todo, y muy bien. He echado de menos que, porque tú sí que lo tenías como más fácil, añadir el gusto, añadir cómo sabían esos besos, cómo sabía esa piel, ¿no? Lo tenías ahí para decir. Sí que has dicho algo muy bueno que me ha gustado mucho, que es el olor a madera, porque tener en cuenta que es fácil también a veces caer no en los clichés, pero sí en los lugares comunes, ¿no?
en cuanto describimos un olor, ¿no? Por ejemplo, describir un beso como dulce. Es algo que nos nace a todos, porque un beso de un niño es dulce, es cálido, pero sí que es un lugar común, está dicho muchas veces. Entonces, utilizar otro tipo de símbolos nos ayuda a eso, a sorprender al lector, a generar esa tensión y añadirlo. Y tú has hablado del olor a madera de este hombre y todos nos podemos imaginar, ¿no? ¿Qué tipo de hombre es? Hombre. Exacto, ese es, ¿no? Posiblemente quizás no sea el mismo el que yo me imagine que el que tú, que el que Celeste, pero no importa, porque lo que has conseguido es conectar con nosotras. Hablabas también de las manos ásperas, de los músculos, de los besos ardientes, entonces has utilizado una variedad de recursos muy buenos y eso, la próxima vez intenta acordarte también del gusto. Pero muy bien. Lo tenía pensado, pero no me dio el tiempo. O sea, bueno, sí, es que, claro, también es difícil eso. Corté, no sé si te fijaste que lo corté entre besos y caricias en penumbra. Entonces lo corté ahí. Claro, lo corté ahí porque iba a describir eso y después ya se terminó, entonces lo corté ahí. Claro, sí, la verdad es que os pido mucho a veces porque os pido todo en 10 minutos, 5 minutos, pero... No, pero está bien, porque es como para desafiarse a sí mismo. Muy bien. Pablo, ¿has vuelto? No, hemos perdido a Pablo. Bueno, Celeste, ¿tú quieres...? Una viejita ahí viendo dónde me activo el micrófono. Ya. El teléfono sonaba incansablemente. La única forma de pararlo era contestando, pero de reojo vio que era el jefe. Sí, ya sé, dijo resoplando. Mientras, con una mano removía el sartén con las verduras despidiendo un vaho incomible, y con la otra sacaba los platos del estante. Desde el abismo del fogón sonaban a coro el ringtone y los niños. ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! Sapo reventado, revuelto en ensalada. Las manos y los pies le quemaban, y por un instante pensó que si daba un paso al frente, sería libre. Muy bien, espera, me lo estoy apuntando. Muy bien, me ha gustado mucho. Creo que todos hemos sentido esa angustia o ese agobio de no llego a todo, no llego a todo. Y me ha gustado mucho especialmente el sí, ya sé, porque a mí me pasa mucho eso de ver un email o que yo no sé que te tengo que contestar. Entonces, otra vez has sabido conectar muy bien con emociones comunes que todos hayamos podido vivir en el lector. Has utilizado muchos de los sentidos, incluido el gusto, en este caso mencionando un poco esas verduras, ¿no? Esas verduras que no eran verduras apetecibles, eran verduras como que no, ¿sabes? O sea, como que no era como el mejor plato de tu madre que ibas a comer. Por eso, ¿no? Por la angustia, por el estrés al cocinar. Y me ha gustado mucho también lo de las manos y los pies le quemaban, porque está muy relacionado con lo que está haciendo, que es la cocina, pero no quiere decir que se esté quemando, sino esa sensación de tensión, ¿no? Muy bien, sois unos campeones. ¿Pablo? ¿Andas por ahí? Pobre Pablo, que está ahí con su hija y no puede, me ha enviado ahí un esto de ya podré participar. Muy bien, chicos, pues voy a compartir la pantalla. Nos queda media horita de taller. Yo creo que nos va a dar, igual se me queda un poco justo, pero yo igual os quiero compartir. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Aquí. Vale, pues estábamos en este punto, ¿vale? En cómo construir este espacio narrativo y nos habíamos quedado en los detalles concretos. Y habíamos hablado de para utilizar estos detalles concretos, exacto, utilizar también escenas con 5 sentidos. Muy bien. Vamos a ahondar un poco más en este concepto, que es en seleccionar detalles esenciales. Mirad, esto va sobre todo para los enemigos de las descripciones, que yo sé que hay mucho por ahí. Perdóname. Qué desastre esto del resfriado. A ver, las descripciones son necesarias, no vamos a decir lo contrario, porque si no decís dónde está pasando las cosas, si no contáis la escena, por mucha acción que metáis, por mucho diálogo, esto no es una película, no estáis haciendo una película, no estáis, es que hasta en los guiones de las películas hay descripción de escena. Entonces, haceros una idea, pero las descripciones no tienen por qué ser aburridas.
¿Cómo hacemos que no sean aburridas con esto? Seleccionando detalles esenciales. Mirar, en el siglo XIX, no sé, una novela de Charles Dickens, ¿vale? Claro, tenía muchísima descripción. ¿Por qué? Porque entonces no existía la televisión. Entonces, alguien que no vivía cerca del mar quizás no había visto el mar en su vida y necesitaba que le explicaran cómo era el mar. Le necesitaba que le contaran los detalles porque no lo había visto en su vida. O alguien que vivía en un pueblo no podía saber cómo era una ciudad tan grande como Nueva York o Londres o lo que fuera. Pero esto ya no es así. Nosotros en gran parte lo hemos visto todo, ¿no? Lo conocemos todo y si no estamos a un clic de buscar. Así que no hace falta que contéis todos los detalles, porque el lector ya tiene una imagen en su cabeza del mar, del río, de una habitación de un escritor, por ejemplo, pero sí que señaléis esos detalles esenciales. Mirad, por una parte, los detalles siempre tienen que iluminar facetas de los personajes o de la escena. Es decir, podéis elegir que esos detalles representen algo de la escena, en el sentido de si vemos, se me ocurre una botella de vino abierta en la cocina con 2 copas, pero una copa está rota, el vino es de los buenos y tiene una marca de pintalabios en una de las copas, en la que está rota, además. Entonces, ahí ha pasado algo. Describiendo eso estamos haciendo implícito una acción. Si por el contrario lo que queremos es describir una faceta, iluminar una faceta de uno de nuestros personajes, podemos describir, yo qué sé, no sé, una pared, ¿no? Si yo entro a un departamento de alguien y veo que en la pared hay un póster de Bob Marley y hay, no sé, más cuadros de conciertos o fotos de conciertos, me puedo hacer una idea, ¿no? de qué faceta estoy viendo de este personaje. Y además puede ser una faceta que el personaje que está entrando en ese momento no conociera y por tanto se sorprenda con ello. Otra de las cosas que sirve, para los recursos que sirve este tipo de detalles esenciales. Mira, lo que tenemos que intentar siempre es que nuestras novelas es crear lo que se llama el contrato de, ¿cómo estoy ahora? El contrato de credibilidad con el lector. Es decir, yo cuando abro una novela, digamos que acepto que eso que vas a contar es verdad, aunque me hables de dragones, de fantasía, pero yo mientras esté leyendo quiero creerme que estoy viviendo algo real, quiero olvidarme del mundo, ¿no? Eso es lo que uno hace cuando lee no ficción, o cuando ve una película, olvidarse de todo lo demás y meterse en esa historia de amor o meterse en ese misterio. Entonces, para eso lo que necesitamos también, se me ha ido un poco lo que os iba a contar. Es que los diálogos y las escenas sean reales. Si yo pongo a 2 viejos amigos, digo que quedan en un café 2 viejos amigos que se conocen, como Pablo y yo, 20 años. Y uno se sienta delante del otro y le dice, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va en tu trabajo como operador de tornillos en la fábrica? Y el otro dice, bien, ya sabes que llevo ahí 20 años, estoy un poco agotado y cansado. Pues evidentemente ese diálogo no es real, porque si tú eres amigo de esa persona, ya sabes que lleva 20 años ahí. Pero si yo necesito darle esa información al lector, uno de mis recursos puede ser hacerlo mediante el escenario. Que queden esos 2 amigos, que uno venga con el mono de trabajo y que antes de hablar deje en la mesa una tarjeta de fichar de la empresa. ¿Vale? Y que uno de los personajes le dice a otro, ¿cómo te va la pega? Se dice en Chile, ¿cómo te va la pega? Y el otro diga, hasta arriba, ya no aguanto más. Y entonces describimos esa tarjeta y decimos que la tarjeta de fichar de la empresa X estaba ya ajada tras 20 años de fichar día a día de 9 a 11, de 9 a 11, de 9 a 11, de 9 a 11. Un ejemplo muy tonto y cogido así un poco con pinzas, pero para que veáis que mediante la información que podemos transmitir describiendo esos detalles del escenario, a veces no la podemos transmitir de otra forma sin que suene artificial. Queremos que nuestros personajes suenen artificial. Ahora, al momento de escribir, ahí podemos hacer casi lo que queramos.
Entonces os voy a ver cómo vamos de tiempo, perdón. A ver, ya, vale, estoy ahí en el límite. Mirad, me gustaría que escribierais ahora, un poquito menos de tiempo os voy a dar ahora, os voy a dar 5 minutos, sí, 5 minutitos, me describierais a un personaje a través de su mesa. Imaginaos una mesa, un escritorio, que me describáis ese personaje, que me digáis algo de él, su profesión, o ojalá algo psicológico, ¿no? Algo de cómo se siente o cómo es su vida, algo profundo, no solo su profesión, porque claro, si me ponéis en una mesa una máquina de coser, pues ya sé que estamos hablando de una costurera, pero contarme algo más de esta persona. ¿Sí? Vale, pues vamos a dar unos 5 minutos, esta vez sí que voy a mirar el reloj. Vamos a dar 5 minutitos y ahí lo leemos juntos. Durante toda mi carrera yo no.
¿Cómo vais? Voy a aprovechar el baño. ¿Lo tenéis? Eli, por ejemplo. ¿Tienes? Sí, lo hice cortito, sí. Súper. Venga, pues ¿Lo leo? ¿quieres? Sí. Ya. El carboncillo desgastado sobre las hojas derramadas le impedían usar su estuche de pinceles que tomaba con parsimonia, como rogándole que le ayudaran a encontrar una salida. En un arrebato barrió su escritorio, formando un desastre que al mirar le dio lo necesario para llenar esa única hoja en blanco con una bella inspiración. Muy bien. Ahí, como todo seguido. ¿Ah? Lo escribiste de corrido, así como todo. Sí, así como... tu. Muy bien. Evidentemente es alguien que se dedica a dibujar, a pintar. Muy bien. Pero nos has contado un poco más, porque en principio parece bastante desordenado y yo diría que con ese arrebato nos cuentas que está enfadado, enfadada. No, lo tira todo y ahí es cuando encuentra la inspiración. Así que una persona impulsiva quizás, una persona desordenada, bastantes cositas nos han contado de este personaje. Muy bien. Claudia, por ejemplo, ¿quieres participar? Ya. Ahí tengo que abrirlo aquí. Aquí está. Los papeles estaban dispersos, apilados en formas desiguales, rayados, manchas y borrones de colores se veían en todos lados, con una suave predominancia del negro, pequeñas notas en los márgenes y dibujos inconclusos, hechos con prisa. Un sándwich a medio comer se hallaba junto a una planta mustia y un viejo delantal de cocina que había conocido tiempos mejores. El control del ventilador se ocultaba bajo una guía de teléfono del siglo pasado, y un poco más allá un cordón de zapatos unía la fiesta. Una mano veloz cogió el bloc de entre los apuntes y un grafito que se había confundido de hogar junto a las témperas y pinceles, y en una respiración plasmó en el papel su nueva idea antes de dejarlo sobre la mesa para ir a atender el teléfono. Para ir a atender, perdón. El teléfono. El teléfono. Muy bien. También, si no me equivoco, también un pintor o una persona que se dedica a dibujar, ¿no? Como lo que nos ha contado Eli. Y me ha gustado mucho, evidentemente, una persona desastre, una persona muy desordenada, que almacena guías de teléfono del siglo pasado. Nos has hablado de las témperas del sándwich, ese detalle me ha encantado, ¿no? El sándwich a medio comer es como muy plasma mucho lo que sería esa persona, ¿no? Lo dicho, igual que como comentaba Eli, nos has contado mucho más allá de a lo que se dedica esta persona, que era la idea. Así que muy bien. Unos detalles bien seleccionados, eso sería la idea. ¿Cristóbal? Ya. El tiro. Ok. Mesa normal de 4 patas. Hace un año que no pasa un trapo limpiando. Un total de 3 lapiceros, todos con un total de 5 o 10 lápices, los cuales ninguno tiene tinta, no. Espere. No, los cuales ninguna tinta les queda por entregar. Debajo de la mesa, donde la luz y los ojos no llegan, guarda sus botellas de Coca-Cola. Una montaña se acumula cada mes, hasta que sus pies no encuentren espacio para acomodarse. En el centro, un cuaderno con números por doquier. Sus hojas estuvieron húmedas alguna vez, pero ahora están llenas de tierra. Al lado se encuentra una taza roja, con los bordes blancos, cafés, por el paso de un espontáneo café barato humeante. Muy bien. No sé por qué yo he pensado en un estudiante. No sé si
No sé si era tu idea o hablabas un poco de la mesa, así como Sí, o sea, la verdad es que no pensé mucho pensé en como en la profesión, pensé sino en un principio en transmitir como la mesa de trabajo de alguien que trabaja en un campo. en un campo, muy bien, por Sí, la... pero como no me salió mucho. No, pero en realidad tienes toda la razón, porque sí que has hablado de esa tierra, de los números, claro, sí, me hace mucho sentido en realidad, Cristóbal. Claro, has hablado de esa tierra, de los números, de las cruces, me ha encantado el detalle de las botellas de Coca-Cola. Mirar, eso es lo que hablamos de detalle concreto, no es una botella cualquiera, es una botella de Coca-Cola. Eso nos pone enseguida en una imagen muy concreta, muy visual, que todos conocemos, ¿no? A eso nos referimos con detalles específicos. Muy bien, me ha gustado mucho. A ver qué nos cuenta Celeste, pero todos hablamos de escritorios desastres. Aquí. Vamos a ver, Celeste. El Muy bien, tarro de Cristóbal. orégano, el tarro de orégano estaba casi vacío y la sal también al límite. Lo único que rebosaba era el frasco de azúcar. Desde aquel día no había querido tomarlo. Los postres empalagosos fueron los favoritos del que se había marchado. Oh. Me dijiste psicológico, entonces Sí, 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 no, me parece muy bien, me gusta, se lo he dicho, o por el final. Muy bien, podría ser quizás un cocinero, una repostera, alguien que ha visto a la persona que quería marchar y que evidentemente destierra todo eso de su gusto, ¿no? Muy bien, muy relevante, ¿no? Que los tarros de orégano y sal sean los que están a medio gastar y que el azúcar esté lleno. En un texto con más tiempo y más amplio podrías haber desarrollado eso muchísimo más, ¿no? En el sí. sentido de al ver ese azúcar lleno y todos los ingredientes de los pasteles llenos, podríamos haber jugado muchísimo con tiempo, ¿eh? Porque en 5 minutos no se puede hacer. Así que muy buena idea, apúntatela para un futuro. No, sí, está todo en el cuadernito. Eso es importante. Mira, así por hablar un poco más allá de esto, apuntar siempre, nunca tiréis nada, bueno, no es que no tiréis nada en plan, tú guárdalo para siempre, pero las notas que hagáis, guardarlas, porque muchas veces reciclamos ideas que tuvimos y es importante tener ese bagaje cuando uno se queda bloqueado, cuando uno no sabe por dónde tirar, a veces leer sus propias notas le ayuda a encontrar ideas y decir, ah, pues mira, igual de esto es un hilo del que yo puedo tirar o no, o simplemente te hace cambiar el chip, ¿no? Entonces, yo tengo ahí una carpeta que tiene una M, para que os hagáis una idea, la carpeta es la M de mierda, evidentemente, y ahí pongo todo lo que no gasto, todas las ideas que se me ocurren y lo pongo ahí como en un cajón desastre y a veces cuando no sé por dónde tirar, rebusco ahí, como quien busca hilos, ¿no? Para coser. Además, cuando somos famosos, chicos, van a valer lo mismo que los cuadernos de Nicanor Parra. Sí, ¿te imaginas? No estaría mal, pero no guardo esa esperanza. Me vale para mí. Muy bien, muy bien. A ver, no, esto es el final. Vale. Por último, ya estamos llegando al final. Gracias por estar ahí todo el rato, sois muy pacientes. Vamos a hablar de cómo construir el espacio narrativo. La última opción que quería daros es el conectar e interpretar. Mira, bueno, antes de esto, es que tenía una frase aquí en la mente y se me ha olvidado comentarle, luego no os quería interrumpir mientras estabais escribiendo. Mirad, hablamos de las descripciones, ¿no? De usar esos detalles como los que bien habéis usado de la mesa, los lápices, la tinta desparramada, el sándwich o el tarro de orégano. Aparte de esos detalles esenciales, esos detalles que nos revelan muchas cosas a nivel psicológico de los personajes, evidentemente nosotros cuando hacemos una descripción vamos a tener que hablar de muchas más cosas, vamos a hablar del color de las paredes o vamos a hablar, no sé, cuando estemos describiendo de verdad vamos a utilizar muchas palabras, ¿no? Muy bien, pues tener en cuenta esto. Si podéis eliminar esa palabra, ese conjunto de palabras y el texto en realidad no pierde nada, mejor si lo elimináis, para no hacer la descripción tan densa. Es decir, es mejor, por supuesto tenéis que tener una base, si estáis hablando de una casa tendréis que hablar de la casa y decir cómo es la puerta o lo que sea, pero intentar siempre que todo sea relevante, que todo tenga un fin, que
toda esa descripción del pasillo hasta llegar a la habitación de la princesa sea pertinente. Eso es lo que quería decir antes de pasar al siguiente hito, que es conectar e interpretar. Mirar. Ay, sí, dale, Eli, por favor. Por ejemplo, cuando tú describes, ya, por ejemplo, no sé, en los primeros capítulos describiste un escenario, un lugar y todo, y después hablas del mismo escenario, ¿es necesario reforzar esa descripción? No, a no ser que quieras poner en relieve alguno de los detalles en concreto. Imaginemos que que es muy importante, ¿Ya? enseguida te digo, Celeste, que una de las armaduras, ¿no? de ese pasillo del castillo. En la primera descripción quizás puedas mencionar que el corredor que va hasta la habitación está lleno de armaduras y cuando quieras relevar ese detalle por algo en especial, puedes hacer que la princesa se fije en una en concreto que está muy envejecida o al revés, que brilla más que las otras y describirla quizás con más detalle, siempre pensando que eso tenga un Pero, objetivo. por ejemplo, dándole el contexto que va por el mismo pasillo de armaduras o simplemente dando a entender de que ella fijó su vista en esa nueva armadura. Claro, en principio tendrías que decir, cuando volvió a sus aposentos por la tarde, se fijó en una de las armaduras del corredor. Si esas frases no están muy alejadas, yo creo que si le has dado la suficiente relevancia no habría que volver a decir, no sería tampoco tan necesario decir, de nuevo pasó por el pasillo de armaduras de camino a su habitación. Si Mi pregunta iba más orientada es que, por ejemplo, normalmente tú en los primeros capítulos describes algunos de los espacios y a veces los dejas de utilizar por varios capítulos. Entonces después cuando llega a ese capítulo me queda la duda de si volver a mencionar que es el lugar de los primeros capítulos o armar eso en continuación solamente de lo que quiero decir. O sea, no sé si el lector lo relaciona con lo que leyó al principio o se... Esa es como mi duda. Entiendo la duda. Yo personalmente soy, como ya os he dicho, yo soy de las que piensan que el lector es más listo de lo que nos creemos. Entonces, si tú le has dado suficiente relevancia al pasillo y has descrito que en ese sitio pasaba tal cosa, creo que no es muy aconsejable estar insistiendo en de nuevo el pasillo, qué tal. Simplemente, sobre todo, mira, si haces esto, si seleccionas si en la primera descripción de ese, digo el pasillo o cualquier escenario, ¿vale? Pero si en la primera descripción que tú haces de ese espacio incluyes un detalle esencial, como el que hemos visto, una armadura brillante más que las otras, cuando menciones de nuevo ese detalle esencial, ahí le vas a recordar al lector enseguida dónde está, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una de las llaves que podrías utilizar. Ya. Oye, y disculpa, y por ejemplo, en el caso de los personajes, eso no se aplica porque yo he leído muchos libros en los cuales, por ejemplo, se describe las características físicas del personaje y después se utiliza esa característica, por ejemplo, que era rubio o que tenía los ojos verdes o no sé, para poder nombrar al personaje sin nombrarlo. Claro, porque a veces si estamos hablando todo el rato del mismo personaje, ¿no? Pues ya imaginemos que el personaje se llama Rodolfo. Pues si estamos hablando todo el rato de Rodolfo, pues quizás el caballero de ojos negros, ¿no? Claro. Algo así. Claro, sí, puede ser un recurso para no repetirse. Sí. Ya, pero eso no implica, como te digo, que tengas que nombrar todas las características, sino que con dar una característica ya estás nombrando al personaje en sí. Yo pienso que sí, yo pienso que es mucho mejor, como siempre os digo, en literatura no hay un bien ni un mal, cada uno lo hace como cree y vas a encontrar ejemplos magníficos de las dos cosas, ¿no? Pero yo pienso que es mejor ser escueto en los detalles, dejar un poco que el lector también se imagine ese espacio, se imagine ese personaje a su forma y sí que dar una serie de detalles que tú sí o sí quieres que sea moreno o sí quieres que sea alto porque es importante para la trama por cualquier cosa y además esos detalles te van a servir para luego que el lector pueda reconocerlo fácilmente, ¿no? Eso es importante. Ya. Gracias. Quería decir algo también. No, le quería decir a Eli que quizás cuando describe espacios no hace falta dar todos los detalles, sino que guardarse algunos para después ir
profundizando en el mismo espacio a lo largo de la trama. Claro, muy O sea, bien. puede ser como un pasillo, como algo más general, y la segunda vez agregarle algo a ese pasillo y así. También lo que se agrega, lo que se dice, lo que no se dice en función de lo que vos Claro, es necesites. que mi temor era un poco que, por ejemplo, confundieran los espacios al no saber, por ejemplo, a qué uno se está refiriendo en específico, si agrandan los detalles de ese espacio que ya describiste anteriormente. Yo creo que no, yo creo Es que como dice Chris con lo de la armadura, que pasa también con los personajes, vos le pones un vocativo, se llama. Le pones un vocativo. Rodolfo, el de los ojos negros. Entonces la gente ya va a saber el largo pasillo de las armaduras. Entonces, el pasillo de la armadura, ese. Que además ahora me entero de que es re oscuro. Que además ahora me entero que... Ya. sí, 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 creo me que ha quedado Celeste claro. lo has explicado estupendamente. Muy bien, Muchas gracias a las dos. como último punto, lo que os comentaba, conectar e interpretar. Mirad, nosotros, y esto vuelvo al principio de todo, de lo primero que os he dicho, que no solo el entorno nos modela como personas o como personajes, sino que además nosotros influimos en el entorno muchísimo, ¿no? Entonces, nuestra visión va a cambiar, nuestro estado de ánimo, nuestras circunstancias van a cambiar la forma en que vemos unos espacios. Cada personaje lo va a ver de una forma. Es importante que tengáis esto en cuenta, que un personaje tiene que conectar e interpretar el escenario donde está. O sea, no vale que vosotros como narradores pongáis una visión, digamos, plana de ese personaje, sino que cada uno, volviendo un poco al caso de Eli, perdóname esto, una sirvienta de ese castillo de la que está en la cocina, que lo pasa mal, que es prácticamente una esclava, no lo va a ver igual que la princesa de la torre, pese a que las dos estén encerradas, ¿no? Ni va a ver las mismas cosas. Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta a la hora de escribir también. Quiero hacer un último ejercicio antes de que ya pues pasemos a las dudas y demás. Voy a dejar de compartir pantalla. Me gustaría que pensarais, por ejemplo, en un personaje, ¿vale? Que está caminando por un bosque bonito, de estos frondosos, quizás en otoño con los colores y demás, pero tenéis que escribir muy brevemente ese personaje, cómo viviría ese paseo, si se está acordando se está acordando de pasear en un bosque con un ser querido, puede ser con su padre, con un primer amor, como cuando era niño, o bien un personaje que pasea por ese bosque y se acuerda de que cuando era niño se perdió en uno de ellos, en un bosque. ¿Veis? Dos experiencias distintas. Intentar de manera breve escribir cómo viviría cada uno de esos dos personajes ese bosque, el mismo bosque. ¿Se ha entendido? ¿Me he explicado, mejor dicho? O sea, del mismo bosque bonito, Pensando en un bosque frondoso y bonito, ¿cómo lo vivirían estos dos personajes? Uno que recuerda... hay que hacerlo recordar algo de acuerdo a ese bosque. Ni siquiera tenéis que recordar, o sea, no me importa lo que está pensando vuestro personaje en este caso, sino cómo está viendo, ¿vale? Lo que es importante del ejercicio es que describáis ese bosque teniendo en cuenta cómo lo vería una persona que está acordándose de algo bonito, ¿no? De un paseo con un ser querido, o cómo lo vería una persona que está acordándose de un hecho traumático. Pero no me hace falta que me digáis lo que les pasó, solo cómo lo ven ese bosque, cada uno de ellos. Vamos a dar eso, 4 minutitos, 5 minutitos, cortitos. Y así ya pasamos a las dudas.
Perdón. Eucalipto, eucalipto. Sí, desde luego. Ya. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿Quieres empezar tú ahora, Celeste? ¿Voy? No los voy a interrumpir así mal. ¿Quedan mucho, chicas? Digo chicas porque Pablo ha desaparecido y Cristóbal también. A mí no. No, creo que Vale, bien, pues dale, Celeste. voy. Aún no entiendo cómo Gladys me convenció de este paseo. Las hojas se multiplican como en una fotocopiadora y me bombardean con su filo. Allá veo a Mauro. Baila en el claro de esta barrera de ramas. Perdón. Allá veo a Mauro. Baila en el claro que esta barrera de ramas interminables me niega. Estoy vencido. Voy a juntar la humedad de mi cuerpo con la de la tierra para esperar que consuman su alegría y podamos volver a lugares más seguros. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Has escrito también la otra versión? ¡Ay, no! ¿Has Era- escrito? No, Perdón. no, porque las has hecho suficientemente largo como para que te diera tiempo a hacer las dos cosas imposibles, ¿no? Preguntaba solo. Muy bien, obviamente nos estás transmitiendo eso que podría ser un bosque hermoso como lo está viviendo este hombre. Y me gusta mucho la última palabra porque es importante cómo acabamos los textos, es muy importante. La última palabra que has utilizado es un lugar seguro. Bueno, las últimas palabras, un lugar seguro. Con eso ya nos dice que por alguna razón no le parece seguro el bosque, ¿no? Ese bosque que los demás sí que están disfrutando. Así que muy bien hilado, muy bien, muy bien. Eli, ¿quieres seguir tú? Bueno, ya. Los árboles imponentes se alzaban ante mis ojos. El sol se colaba por la hierba entre flores y animalitos que danzaban por el bosque. El olor repulsivo a tierra y flores que inundó mis fosas nasales, efervesciendo el veneno de mi sangre, me hizo pensar que lo había, me hizo pensar que lo había por fin Perdón, ahí me faltan las Tranquila. cosas. Claro, efervesciendo el veneno de mi sangre, lo cual me indicó que no lo había superado. Pensé que podía volver a este lugar, de belleza sin igual, pero para mí seguía siendo la fuente de mi desdicha. Ahí me Muy bien. faltó redactarlo un poquito mejor. No pasa nada, si es que vosotros sabéis que cuando hacemos un texto tenemos que repasar, revisar y claro, evidentemente aquí no da tiempo, perdón. Entonces, muy bien, has utilizado un rango de vocabulario, un campo de vocabulario que en Valencia decimos nos esmusa, nos repele, ¿no? Es como la efervescencia del veneno por mis fosas nasales. ¿Qué está pasando? Entonces, evidentemente hay algo que les gusta y sin embargo es curioso porque a diferencia del texto con Celeste, donde el hombre está muy seguro de que, me ha parecido que era un hombre, de que odia el bosque y no le parece un lugar seguro, sin embargo en el personaje de Eli sí que reconoce la belleza porque dice de este lugar de belleza inigualable, o sea, él reconoce que es bonito y sin embargo sabe que lo asocia a eso que no tiene superado, ¿no? Entonces, muy bien. Son dos conceptos distintos, si lo veis, siendo el mismo personaje, se está enfrentando a dos cosas distintas. Claudia, ¿quieres leernos el tuyo? Ya, yo hice los dos, leo los dos. Perfecto. Dale. Ya. El sol daba un suave brillo que se colaba entre los árboles. La brisa acomodaba las hojas y las flores rojas emitían un dulce aroma. Los cantos de los pájaros la arrullaban y un animal cruzó veloz su camino, mostrándole la cercanía del agua y las huellas de las pequeñas crías que nacían aquella primavera. El mismo viejo árbol de siempre se erguía mucho más alto y majestuoso, mientras que el viejo nido, antaño rebosante de vida, se hallase ahora vacío, producto del paso implacable del tiempo. Bonito, porque veis, a mí por lo menos me parece que está recordando un lugar de la infancia, ¿no? En este caso, como que vuelve muchos años después y encuentra todo este paso del tiempo, pero de una forma muy positiva, ¿no? Porque hablas de el dulce arroyo, de acomodar, de la brisa suave. Perfecto. ¿Nos cuentas el otro? Al tiro.
La luz que se colaba entre los árboles le lastimaba los ojos. Las flores rojas se le antojaban peligrosas, sangrientas y llenas de espinas. Su aroma atraería a los mosquitos y abejas. Los pájaros gritaban atemorizados, avisando de alguna amenaza. Un veloz animal se cruzó frente a él, huyendo lejos del monstruo que le perseguía, y había acabado con la vida que hubo una vez en aquel gran y viejo árbol años atrás. Muy bien, pues perfecto, la misma visión, pero desde una persona que evidentemente no está pasándolo bien en ese bosque, ¿no? Ay, disculpadme, ¿eh? Muy bien, Claudia, me han gustado mucho ambos textos. Ves un poco cómo utilizando las palabras, utilizando adjetivos en tu caso, pues has sabido darnos estas dos versiones. Muy bien, chicos, pues yo creo que con esto vamos a acabar hoy el taller. Muchas gracias por estar aquí. Creo que no me ha quedado nada por contaros así de lo que quería contaros hoy. Evidentemente del espacio narrativo se puede hablar interminablemente, hay muchísimos ejemplos. Una recomendación siempre es leer y por supuesto asimilar lo que leéis, es decir, daros cuenta cómo esos autores están usando el espacio sin que os deis cuenta, porque esto donde uno no se da cuenta al principio, os están manipulando a través de este escenario en realidad. Así que no sé si queréis añadir algo más, si tenéis alguna duda. Ahora es el momento de preguntarme lo que queráis de esto o de otra cosa. Lo que vosotros, si hay algo que no os haya quedado claro. ¿Todo bien? Muy bien. En cualquier caso os voy a dejar mi mail aquí, aunque vosotros ya lo tenéis, pero a ver, que no, como para dar fin al taller. Ay, no sé si lo he hecho bien, creo que no. Espera, no lo he compartido, ¿verdad? Me he salido y ya está. Qué desastre. Compartir. Aquí. Yo quería hacer esto. Pero no esto. Yo quería hacer esto. Esto es todo lo que hemos visto hoy. Ahí os quería dar las gracias. Gracias a vosotras por asistir, a vosotros. Gracias también a la Red Cultural de la región del Maule, al Gobierno regional por la iniciativa. Es una iniciativa estupenda, ojalá podáis seguirlos. Hay mucha gente haciendo cosas o talleres de este tipo, de todo tipo de artes, bajo el epígrafe de Maule Elige Cultura, así que seguirles porque hay un montón de cosas que hacer desde casa. Y bueno, pues eso, muchas gracias por estar aquí hoy. Tenéis mi mail para cualquier cosa que me queráis contar. Así que me encantaría leer vuestros más textos o lo que sea que queráis seguir hablando. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, de verdad. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.